la asistencia al evento. Hoy tenemos el gran privilegio de presentar a los alumnos de Periodismo y Humanidades en este aula Fermín Caballero del edificio Melchor Cano, un libro que cobra bastante importancia en los tiempos que corren actualmente. A mi lado tengo el placer de presentaros a don Pablo Sapaz, profesor de origen sirio de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que ha trabajado como corresponsal de guerra en conflictos tales como Argelia, Kosovo o Afganistán, y es experto en propaganda, teniendo varios artículos subidos en diarios de tal magnitud como Diario Público o el diario de Prisma de origen británico. Es también el autor del libro que presentamos, Siria en Perspectiva, y si no me equivoco tiene también experiencia como periodista, ya que ha trabajado en el área internacional de Telemadrid. En cuanto al libro que hoy presentamos en Cuenca, Siria en Perspectiva, que se puede adquirir en Libreralia o a través de Ediciones Complutense, tiene una relevante importancia ya que ofrece una perspectiva de la crisis que sufre Siria y de sus causas internas. Además, que aporta un análisis histórico, militar y propagandístico del conflicto. También el autor nos podrá contar lo que está sucediendo actualmente en las ciudades de Afrin y de Damasco, el porqué de la resistencia siria durante más de 7 años de ataques, o los intereses que mueven a Rusia en la región. Y también uno de los pilares fundamentales para entender lo que está pasando allí, que es entender qué es un Estado multiconfesional y cómo funciona. Y bueno, ya sin más preámbulos, pues damos paso al ponente, al que pido que le deis un fuerte aplauso antes de empezar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Para mí es un honor volver a Cuenca y en este caso a presentar este libro, ¿no? Quiero agradecer al Comité de Cuenca del Movimiento de Apoyo a Siria por organizar este acto, tan bien organizado. También, por supuesto, a este centro académico por facilitar sus instalaciones, ¿no?, a la universidad y a la librería, ¿no? Ya lo ha dicho él mejor que yo, Libreralia. Y bueno, pues agradecer también que nos acompañen y que promocionen el libro, ¿no? Lo primero que voy a hacer es hablar muy brevemente de la motivación que yo he tenido para escribir este libro y luego, tomando un poco lo que ha dicho Gonzalo, me voy a referir a lo urgente y lo inmediato. Lo urgente y lo inmediato son los frentes de Guta Oriental en Damasco y de Afrin, para luego, bueno, dar un poco una visión general de la crisis en Siria, del papel de los medios de comunicación que han jugado en la crisis y ofrecer la palabra para que, digamos, a modo pregunta-respuesta podamos resolver muchas cosas. La crisis siria es muy larga, son 7 años ya, en un país muy complejo y es casi imposible abarcarlo si uno se lo plantea desde una, digamos, conferencia cerrada. Entonces también me gustaría que hubiese participación, porque creo que eso también les puede animar a acercarse al libro y ahí hay muchas de las claves que, bueno, hoy solamente vamos a poder insinuar. La crisis siria tiene componentes históricos muy profundos. Siria es el país más antiguo del mundo. Tiene componentes geopolíticos que no se pueden ocultar. Siria no está en Oceanía, que está en Oriente Próximo y Medio, que es un cruce de caminos y es una región, digamos, desde tiempos inmemoriales, donde los grandes imperios, las grandes potencias siempre han puesto sus ojos. Por tanto, hacer según qué cosas se pueden hacer en Australia, pero en Siria no se pueden hacer, ¿no?, por las repercusiones que eso tiene, ¿no? Es una región, aunque Siria tiene poco, con hidrocarburos, petróleo y gas, y eso la vuelve a hacer más compleja, ¿no? Y es una región donde nacen las 3 religiones monoteístas, y eso tiene un carácter no solamente simbólico, sino que, como dije, con manifestaciones políticas concretas, ¿no? Mientras Siria es un estado aconfesional, el Líbano, por ejemplo, tiene una constitución y un reparto de poder absolutamente confesionalizado.
o el caso del Estado de Israel, que es el único Estado directamente confesional que hay en la región, ¿no? Porque en el caso de Líbano el reparto de poder está confesionalizado, pero el Estado no tiene una confesión. El Estado de Israel sí tiene una confesión, ¿no? Entonces estamos hablando de una región muy, muy compleja, que creo exige y demanda un esfuerzo por entender lo que ha pasado allí, más allá de buenos y malos y de simplificaciones, ¿no? La simplificación al final nos conduce a la propaganda, y la propaganda se construye con simplificaciones, se construye con, digamos, una idea binaria de las cosas, que por otra parte es muy occidental, ¿no? Tesis y antítesis, bueno y malo, negro y blanco, y Siria no admite esas simplificaciones. Siria es un país muy complicado. Entonces, creo que yo le debía en parte a mi gente en Siria el no echar más leña al fuego, que es fácil hacerlo, sino que intentar que desde fuera de Siria se entienda algo mejor a Siria. Y digo esto, y lo venía comentando con la persona que gentilmente me ha invitado y que me ha traído, que es un buen amigo, que Siria es un país especialmente incomprendido, ¿no? Y es un país especialmente maltratado, muchas veces desde fuera, ¿no? Con Siria se es muy injusto siempre. No se ha tenido la misma solidaridad con Siria que han tenido otros pueblos de la región y fuera de la región, ¿no? Yo creo que eso se debe precisamente a esa incomprensión. Y eso, pues un poco ha sido mi motivación. Intentar modestamente y desde mis posibilidades, con mi experiencia personal, pero también profesional periodística y profesional académica, intentar arrojar un poco más de luz sobre qué es Siria, con la esperanza remota de que en el futuro pues se sea más cauto desde fuera a la hora de opinar sobre Siria y a la hora de intervenir sobre Siria. Porque si hay algo que tengo claro de esta crisis es que si no hubiese habido una intervención internacional, y a pesar de los muchísimos problemas internos que tenía Siria, porque no se puede negar que en 2011 había unos problemas serios de tipo económico, de tipo social, de tipo político, vinculados a gestión del Estado, etcétera, etcétera, que motivaron protestas legítimas, en muchos casos justificadas, pero también desestructuradas, y al ser desestructuradas, cooptadas por grupos islamistas que lo que quieren es precisamente confesionalizar el Estado. Digo, si eso, que son problemas internos de Siria, no hubiesen, digamos, sido manipulados desde el exterior, en Siria no se hubiera producido un conflicto de estas dimensiones, ¿no? Y creo que en buena medida eso se ha producido por el desconocimiento. Cuando hay desconocimiento es fácil entonces que determinados gobiernos regionales y globales puedan convencer a sus opiniones públicas de la visión que ellos tienen sobre y para Siria, ¿no? En Siria ha habido un esfuerzo deliberado por destruir el Estado sirio, por convertir a Siria en 4 Sirias pequeñitas, ¿no? En cantonalizar Siria por criterios sectarios, cuando he dicho que la sociedad siria en sus manifestaciones diarias es una sociedad multiconfesional. Entonces creo que para que eso no ocurra, o al menos ocurra menos, lo que necesitamos es más información y menos opiniones, y menos juicios de valor desde fuera sin conocer lo que ocurre, ¿no? Creo que lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria, y decía que me iba a referir al principio a lo urgente y a lo inmediato, tiene otra vez que ver con eso, ¿no? Si nos detenemos en los 2 de 3 grandes focos o frentes armados que quedan en Siria, y quiero recordar que llegó a haber más de 14 frentes en Siria abiertos, ahora hay 3 de relativa importancia, ¿no? Si nos centramos en 2 de ellos, los que están más de actualidad, me estoy refiriendo a Ghouta Oriental, en la provincia de Damasco, y me estoy refiriendo a Afrin, en el noroeste del país, en la provincia de Alepo. Desde el punto de vista mediático, veremos que lo que hay es un déjà vu, ¿no? Se están repitiendo exactamente igual las mismas tácticas propagandísticas que vimos antes en Homs, que vimos antes hace un año y poco en Alepo,
etcétera, etcétera, ¿no? Medios de comunicación que presentan una localidad o una parte de una región como una región entera, como una ciudad entera, que presentan barrios como una ciudad entera, medios de comunicación y gobiernos que presentan a grupos yihadistas como rebeldes moderados, sin ningún tipo de precisión de quiénes son y quiénes están detrás de esos grupos. Nos encontramos por enésima vez, y por eso digo lo del déjà vu, con la idea de que se ha sido bombardeado el último hospital de... ¿Cuántas veces nos dijeron lo mismo cuando se produjo la recuperación por parte de la fuerza del Estado sirio del este de Alepo? ¿Qué está ocurriendo en Ghouta Oriental? Bueno, Ghouta Oriental, que es parte del gran oasis de Damasco. Damasco está a las puertas de lo que se conoce como el desierto sirio y está rodeado por todos sus frentes, menos por el noroeste, por lo que se llama Ghouta. Ghouta es el oasis de Damasco, ¿no? Es una zona muy rica, regada por el río Barada, las tierras son muy fértiles, entre otras cosas porque se produce una especie de microclima en esa zona, digamos justo a menos de 60 kilómetros de Damasco está lo que se conoce como la montaña del Antelíbano, ¿no? Y cuando tú cruzas el Antelíbano estás a otros 40 o 50 kilómetros del Mediterráneo, es decir, estás muy cerca del mar, pero el efecto del mar de alguna manera viene suavizado, o de la erosión que puede provocar el mar, la sal, etcétera, viene amortiguado por esas cadenas montañosas que he dicho, ¿no? Por eso la zona de la Ghouta Oriental es una zona muy rica. Y el resto de la Ghouta también, porque se habla de Ghouta Oriental como si fuera el conjunto de la Ghouta, ¿no? Lo que está ahora siendo un frente es Ghouta Oriental. La parte occidental fue recuperada por el Estado ya hace más de un año y medio atrás. La zona sur de la Ghouta Oriental nunca estuvo ocupada y la zona noreste tampoco estuvo ocupada, ¿no? Ni tuvo, digamos, problemas de ningún tipo. ¿Cuál es la clave de la Ghouta Oriental? La clave de la Ghouta Oriental es que es una zona suburbana, donde hay un barrio de Damasco que pertenece administrativamente a la ciudad, que es el barrio de Yobar. Hay ciudades dormitorio de la periferia damascena, como son Jarasta, Samarca o Duma, que es de la que más voy a hablar. Y luego hay una zona de pueblos que son pueblos absolutamente rurales, ¿no? Que viven del cultivo de la tierra, etc. Entonces, Ghouta Oriental es una zona peculiar desde el punto de vista de su sistema productivo, es una zona, como digo, suburbana, con elementos urbanos y elementos claramente rurales, ¿no? Es una zona peculiar por el paisaje sociológico y peculiar también porque en una de esas ciudades dormitorio, que es la ciudad de Duma, históricamente prendió una corriente del Islam suní que se llama la corriente wahhabi salafista, ¿no? Y paradójicamente la única localidad de toda Siria donde el wahhabismo salafista prendió fue Duma. No es una ciudad grande, estamos hablando de 70, 80.000 habitantes como mucho, ¿no? ¿Por qué prendió ahí? Bueno, porque los clérigos de Duma pues fueron en su momento a estudiar Arabia Saudí y importaron ese tipo de interpretación radical y rigorista del Islam, ¿no? Primera consideración que hay que hacer. Segunda consideración. En Siria la mayoría de la población musulmana es sufí y por tanto apoya la multiconfesionalidad y es contraria a las ideas rigoristas wahabitas del salafismo, ¿no? Que habían prendido en Duma. Pero, como en Siria el poder está bastante más fragmentado y diluido de lo que se cree. Por eso Bashar al-Assad no podía ser el protagonista de mi libro, porque Bashar al-Assad es la cabeza de un sistema, pero no es el sistema en sí mismo, ¿no? Esa cuestión también es importante. En Siria, que es un estado joven, no tiene más de 70 años, el poder está diluido. Y está diluido no solamente entre las autoridades del Estado, el Estado siempre ha tenido fuerza en el ámbito de la política exterior, pero en política exterior el Estado es muy cauto a la hora de enfrentarse con otros poderes fácticos, que son los líderes religiosos, cristianos y musulmanes, los líderes tribales y los líderes de los jamule. Jamule es la familia ampliada o el clan. Todos tenemos un jamule, ¿no? Como todos tenemos un líder religioso.
porque un líder religioso en Siria va más allá de lo espiritual, tiene que ver con lo identitario y lo social, ¿no? Y vuelvo a Duma. En Duma ese poder fáctico siempre lo ha ejercido la familia Alush. Y la familia Alush es una familia de clérigos musulmanes wahhabis salafistas, ¿no? Cuando se inicia la revuelta en 2011, una de las peticiones que se le hacen al gobierno sirio, tanto desde dentro como de fuera de Siria, es que libere a los llamados presos políticos en Siria. Me atrevería a decir que más del 90% de los considerados como presos políticos en Siria eran islamistas. Y la mayoría de ellos, además, con vínculos con organizaciones armadas. Porque este tipo de cosas hay que precisarlas, ¿no? El único partido que ha estado vetado en Siria para participar en la política institucional, es decir, en el Parlamento, en los municipios, que se eligen por elecciones, el Parlamento es un parlamento multipartidario, donde hay varios partidos, donde hay independientes, etc. El único partido que ha estado vetado es la Hermandad Musulmana. Y con este ya van 3 levantamientos armados de la Hermandad Musulmana. El anterior fue del año 73 al 82 y causó cerca de 50.000 muertos, ¿vale? Bueno, entre esos presos políticos que desde dentro y desde fuera se le exigían al gobierno que liberasen, estaba Zahran Alush, que fue liberado por la amnistía que el gobierno sirio dio a todos los presos políticos para responder a una de esas peticiones en junio del año 2011. Lo primero que hizo Zahran Alush, hijo de este clérigo Alush de Duma, fue crear una milicia que se llama Jaish al-Islam, Ejército del Islam, y cuyo objetivo, que se concretó en la práctica, fue construir un califato en la Ghouta Oriental. Esa es la realidad de la Ghouta Oriental. El Ejército del Islam de Zahran Alush ha compartido espacio en la Ghouta Oriental con otros 2 grupos. Uno es Faylaq al-Rahman, que es un grupo apoyado por Kuwait. El Ejército del Islam de Alush está apoyado por Arabia Saudí, y después está Jabhat al-Nusra, que es la marca de Al-Qaeda en Siria. Estos grupos se atrincheran en la Ghouta Oriental y no permiten que la gente entre y salga de la Ghouta Oriental. Esa es la realidad de lo que ha pasado en Siria y de lo que está pasando en la Ghouta Oriental, ¿no? Finales del año 2011, el presidente Bashar al-Assad, consciente de que la solución en Siria no pasa ni mucho menos por una solución militar, decide renovar el gobierno. En Siria el sistema político, el régimen político es presidencialista, se parece bastante al francés. Es un sistema entonces donde el presidente es el jefe del Estado, hay un primer ministro, un jefe de gobierno, pero el presidente, a diferencia de lo que podría ser la figura del jefe del Estado aquí, por ejemplo, tiene ciertas competencias ejecutivas, pero ojo, no todas. Entonces, una de las competencias que tiene es poder cambiar el gobierno. Y Bashar al-Assad entonces, a finales de 2011, decide cambiar el gobierno e incluye a 2 opositores internos. Qadri Jamil, miembro del Partido Comunista Sirio, que va a ser el responsable de la gestión económica. Cuando dije que había quejas legítimas y justificadas, muchas tenían que ver con la apertura económica que se inició en Siria a partir del año 2007, que coincidió además con una sequía en un país que es esencialmente productor de grano. El 40% del Producto Interior Bruto en Siria dependía del grano. Y la segunda figura que se incorpora al gobierno es la de Ali Haidar. Ali Haidar es el líder de una de las 2 ramas del Partido Social Nacional Sirio. Aquí ya entonces he mencionado a 3 partidos o 4 partidos, de los cuales el único que ha estado vetado es la Hermandad Musulmana. Ali Haidar, siendo opositor, va a recibir el encargo del presidente Assad de gestionar el Ministerio de Estado para asuntos de reconciliación nacional. Era un claro reconocimiento del gobierno y del Estado de que en Siria necesariamente tenía que haber negociaciones y tenía que haber acuerdos, ¿no? Ali Haidar, que por cierto vio cómo a finales de 2011 su hijo fue asesinado en uno de los ataques sectarios con que los grupos armados intentaban dar a entender que en Siria había un conflicto sectario, ¿no? Porque Ali Haidar es ismailí. Los ismailíes son un 2% de la población en Siria, ¿no? Pero igual que mataron al hijo de Ali Haidar, mataron al hijo del gran muftí de la República, que es la mayor figura institucional del Islam suní, ¿no? También fue asesinado. La idea era generar caos, ¿no? Bueno,
Ali Haidar le pone como condición a Bashar al-Assad, le dice: bien, si yo asumo el Ministerio de Reconciliación Nacional, quiero absoluta autonomía. Yo solo le voy a rendir cuentas a usted. No quiero interferencias ni de los servicios de seguridad, ni de otros ministerios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y le dice: yo sí creo que es necesario negociar, dialogar con gente que incluso tomó las armas al principio de la revuelta en Siria y que se han visto superados porque muchos de los grupos armados han terminado cooptados por, digamos, organizaciones de tipo integrista, yihadista, etcétera. Bueno, Ali Haidar entonces obtiene el visto bueno para hacer eso y organiza los procesos de reconciliación nacional, que por cierto, no han mencionado ningún medio de comunicación occidental, y son la clave para entender lo que está pasando en Siria. Son la clave para entender por qué de 14 frentes ahora solo hay 3. Los procesos de reconciliación nacional consisten en que en aquel barrio, pueblo o zona de una ciudad ocupada por grupos armados, que al no tener un apoyo masivo de la población, lo cual no quiere decir que no hayan tenido apoyo de la población. Una cosa es tener apoyo, otra cosa es tener un apoyo masivo. Si hubieran tenido un apoyo masivo, el gobierno sirio cae en cuestión de semanas y no meses, ¿no? Al no tener apoyo masivo, estos grupos armados podían atrincherarse en una zona, pero no tenían posibilidad de extender su influencia a otras zonas y se generaba un impasse. Estos grupos armados no dejaban a la gente salir y el Estado tampoco dejaba que estos grupos armados salieran a otras zonas, ¿no? Lo cual, evidentemente, se traducía en dificultades, en problemas y, digamos, en una desestabilización de la vida cotidiana, ¿no? Porque a veces un pueblo podía cortar una carretera y al final la misma carretera quedaba interrumpida. Cuando estos grupos armados entendían que no iban a ir más allá de eso, no podían ir más allá de eso, tenían la posibilidad de sugerir un mediador, ellos, al Ministerio de Reconciliación Nacional. Mediador puede ser una figura religiosa, puede ser un sheikh musulmán, puede ser un patriarca de la Iglesia Ortodoxa o de cualquier otra iglesia cristiana siria, etcétera. Puede ser un líder tribal, puede ser un líder social, deportivo, etcétera. El que elijan los grupos armados que están operando en cada zona. Y a partir de ahí se inicia un proceso de reconciliación nacional que consiste en que aquellos miembros de los grupos armados que no hayan cometido delitos comunes durante el conflicto pueden haber matado, pero en el ámbito del conflicto armado. Me refiero que no hayan cometido delitos comunes, que no hayan aprovechado el conflicto armado para hacer un ajuste de cuentas por asuntos personales, etc. Todos esos milicianos de grupos armados son susceptibles de recibir una amnistía. Y si lo desean, incorporarse a las Fuerzas Armadas, a la policía o a otras dependencias. De los grupos armados que no quieran recibir la amnistía y quieran seguir combatiendo al Estado, pueden seguir combatiendo al Estado llevándose sus armas ligeras a otras zonas de Siria. Son procesos inéditos, muy vinculados a un elemento esencial de la cultura siria que se llama Sharf wa Karam, ¿no? Sharf wa Karam, honor y dignidad. Lo más importante para los sirios es honor y dignidad. Entonces, estos procesos de reconciliación nacional tenían que ver con eso, con que la gente que cogió las armas con o sin razón en 2011 y después pudiese o bien reincorporarse a la vida normal y civil con dignidad, o bien, si no querían perder la cara, irse a combatir al Estado a otros sitios. ¿Quiénes eran los garantes de estos procesos? Los mediadores. Conozco el caso, por ejemplo, de la evacuación de los barrios antiguos de Homs, casi 3 años por los grupos armados. Bueno, cuando se llegó a un pacto de reconciliación nacional en esos barrios, Hamidiyeh, Bustan Diwan, Babhut, quien acompañó a los milicianos que no quisieron entregar las armas y quisieron seguir combatiendo al Estado hasta Talbise, que está a 40 kilómetros al norte de Damasco, fue un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, que hizo 15 viajes en los autobuses con los milicianos integristas, muchos de ellos, ¿no? Entonces, eso nos explica un poco cómo está repartido el poder en Siria y cuál es la dinámica que hay en Siria. Bien, en Ghouta Oriental se intentaron procesos de reconciliación nacional como este que digo, estaban relativamente avanzados hasta el final del verano pasado, 2017. Y entonces se produjo una ruptura de las negociaciones para alcanzar un pacto, como ya se había alcanzado, por ejemplo, en la Ghouta Oriental, o en zonas, como he dicho, de Homs y en otras partes del país. ¿Por qué se produce la ruptura? Por 2 razones, o 3 razones.
La primera, porque quien controla buena parte de la Ghouta oriental es la familia Alush. Y la familia Alush, uno, quiere, porque cree que la solución es un califato, y ha construido un califato en la Ghouta oriental. Segundo, porque mantener a la población cercada es muy lucrativo, ¿no? En la Ghouta oriental hay dos pasos. Es mentira cuando los medios de comunicación dicen es que están sitiados, no reciben. Es mentira. Siempre ha habido dos pasos abiertos por los cuales pasa comida, pasan medicinas. Lo que no pasan son armas, claro. Eso pasa a través de túneles. Y esto ha generado un negocio súper lucrativo a los dos lados de la barrera, por cierto. Porque en los checkpoints se controla quién entra y quién no entra, ¿no? Claro, perder ese negocio para la gente que controla la Ghouta es complicado, ¿no? Pero luego están los intereses de las potencias que apoyan a estos grupos. He dicho, a uno lo apoya Arabia Saudí y a otro lo apoya Qatar. Estamos al final de la crisis de Siria. Y todas las potencias que han intervenido están intentando rebañar algo. Y para rebañar algo necesitan lo que se llama, en lenguaje periodístico, fuerzas proxy, ¿no? Una fuerza, ¿no?, próxima a ti que te haga un poco el servicio. Y eso es lo que ha, digamos, saboteado el acuerdo final de reconciliación nacional en Ghouta. Ha habido grupos como Failaq al-Rahman que estuvieron a punto de firmar un acuerdo y el Jaish al-Islam y Jabhat al-Nusra no les dejaron firmar el acuerdo, porque eso habría supuesto el principio del fin de ese mini califato. Cuando las negociaciones se rompen, los grupos armados comienzan a disparar, como han hecho a lo largo de toda la crisis siria, proyectiles de mortero al otro lado de la barrera imaginaria entre Ghouta y el resto de Damasco. Estamos hablando que de Yobar a un barrio tan céntrico de Damasco como Bab Tuma, que es el barrio más multiconfesional que hay, lleno de iglesias, mezquitas, la sinagoga Al-Faranj, etc., está a 5 kilómetros, o sea que tiras y caes fácilmente, ¿no? Desde el verano aquí, en barrios como Bab Tuma, en barrios como Bab Sharki, en barrios como Abbassin, en barrios como Barse, en barrios incluso más lejanos como Yaramana, en Damasco, frente a la Ghouta oriental, han muerto más de 315 personas. Claro, llega un momento en que el Estado dice, no hay pacto de reconciliación nacional y además estáis lanzando proyectiles de mortero un día sí y otro también, pues al final ocurre lo que ocurre, que el Estado decide acabar por la fuerza, como ya ocurrió en el caso de Alepo, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en la Ghouta oriental. ¿Y qué va a suceder? Pues va a suceder que en cuestión de semanas la Ghouta oriental va a volver a estar bajo control del Estado. Y una vez que la Ghouta oriental vuelva a estar bajo control del Estado, pasará desde el punto de vista mediático lo mismo que pasó con Homs, lo mismo que pasó con Alepo, que no se volvió a hablar más de ellos, porque mediáticamente ya no interesa, propagandísticamente ya no interesa. Yo he estado en Alepo no hace mucho, y tú vas a los barrios del este de Alepo que se habían presentado como barrios que enteros se habían sublevado contra el Estado, la gente hace lo que puede. Si tu barrio lo ocupa un grupo armado, si mañana viene aquí un grupo armado y toma Cuenca, pues usted hace lo que puede, que es sobrevivir. ¿Quiere decir eso que la gente apoyaba a los grupos armados? Gente sí, gente no. Pues hoy la vida en esos barrios están bastante normalizados, ¿no? A un año después de la recuperación de esos barrios por parte del Estado. ¿Sale eso en los medios de comunicación? No. Como no salen los medios de comunicación que en el último año, y son cifras de ACNUR, no son cifras mías, son cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, 1 millón de desplazados sirios ha vuelto a sus hogares en el último año. Y de esos, 120.000 son sirios que estaban fuera de Siria, en Líbano, Jordania, en Turquía. Creo que lo que va a ocurrir en Ghouta oriental va a ser eso. El segundo frente que queda abierto, importante, hay 3, el de Idlib no voy a entrar, es el de Afrin, ¿no? El de Afrin, que los medios de comunicación nos lo han presentado como un cantón kurdo. En Siria no hay cantones kurdos. Nunca ha habido zonas exclusivamente kurdas en Siria. Nunca. Ni siquiera barrios. O sea, tú vas a Damasco, a Rajaddin, que está en la zona norte de Damasco, es un barrio de predominio kurdo, pero no es un barrio kurdo. Los medios de comunicación han intentado dar la idea de que toda la cornisa norte de Siria es una cornisa kurda, y no.
son zonas donde viven kurdos y árabes, siriacos, turcómanos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de los kurdos, los medios de comunicación no han precisado una serie de cosas que yo voy a intentar precisar, ¿no? Lo primero es que los kurdos en Siria no son demasiado numerosos. No es el caso ni de Turquía ni de Irak. En Irak son 1/3 de la población. En Siria son 2 millones y la población es de 24 millones. Por tanto, el papel que los kurdos pueden jugar en el conjunto de Siria es relativo. Y aún así han jugado un papel muy importante en la construcción del Estado, en la construcción del imaginario colectivo árabe. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Saladín, kurdo. Pensemos en 2 presidentes que tuvo Siria en los años 50, Zian y Atas, kurdos. Pensemos en el gran clérigo asesinado también en el año 2013, el gran clérigo suní, uno de los grandes teólogos suníes, Said Mustafa Ramadan al-Buti, ¿no? Kurdo. Entonces, los kurdos en Siria, primero, son pocos. Segundo, siempre han entendido Siria como una especie de retaguardia frente a los problemas mayores que ellos han tenido con los turcos y con los iraquíes. Porque, insisto, dado su número, para turcos e iraquíes los kurdos sí son una amenaza, para Siria no han sido una amenaza. Tercero, en Siria los kurdos están dispersos territorialmente. No hay una continuidad. Y por tanto, en Siria los kurdos, y estoy citando a un autor académico como Gunther, no estoy dando mi opinión, los kurdos nunca han planteado un modelo de secesión de Siria. Ni siquiera han llegado a plantear un modelo de autonomía dentro de Siria, que no está precisado, ¿no? Entonces, esas consideraciones son importantes. ¿Qué otra consideración hay que tener en cuenta para entender qué está pasando en Afrin? Hay que tener en consideración que los kurdos sirios jugaron muy bien sus cartas al principio de la crisis, y lo explico brevemente. En Siria el ejército árabe sirio tiene 14 divisiones. De esas 14 divisiones, 9 están en la zona sur-oeste de Siria. ¿Por qué? Por el Estado de Israel. El gran enemigo de Siria es el Estado de Israel. Siria está en guerra con el Estado de Israel desde el año 1948. Ha librado ya 3 guerras directas con el Estado de Israel y una guerra indirecta, que fue la guerra del Líbano, con el Estado de Israel. Entonces, cuando empiezan los problemas en Siria, por eso yo les decía antes, Siria no está en Oceanía, no es Australia, ¿no? Entonces, usted no puede decir yo hago esto y no va a tener consecuencias. Usted mueve una piedra y tiene unas consecuencias enormes. El Estado sirio no puede retirar las unidades que tiene en el suroeste de Siria, y el norte de Siria queda bastante al descubierto, ¿no? Entonces se llega a un pacto con los kurdos en fecha tan temprana como mayo del año 2011. La revuelta en Siria empezó en marzo del 2011. Se llegó a un pacto entre el Estado y los kurdos sirios. ¿En qué consiste ese pacto? En que el Estado reconocía y concedía la nacionalidad siria a 300.000 kurdos de origen turco e iraquí que había en Siria, y que desde los años 40, 50 y 60 vivían en Siria sin tener nacionalidad, lo cual les generaba enormes problemas. Podían ir al colegio, sí, pero no podían ir ni al instituto ni a la universidad, porque ahí ya te pedían DNI, no bastaba con un certificado de nacimiento. No podían abrir cuentas bancarias, no podían trabajar en la administración, etc. Entonces, cuando estalla la revuelta en 2011 en el conjunto de Siria, los kurdos sirios, sus dirigentes, son lo suficientemente inteligentes para pactar con el Estado. ¿Qué pactan? Nacionalidad para 300.000 kurdos de origen turco e iraquí. Segundo, el reconocimiento tácito del Estado para que los kurdos puedan emplear su lengua y otros símbolos identitarios. Tercero, un reparto de la seguridad o del control de la seguridad. Hay ciudades, por ejemplo, como Qamishli o Hasaka, que no son ciudades kurdas, aunque en los mapas de los medios de comunicación le pongan que son ciudades kurdas. No hay ciudad más asiria en Siria que Qamishli, donde la gente habla arameo, que es la lengua de Jesucristo. Nada tiene que ver con los kurdos. Los kurdos son posteriores, ¿no? Curiosamente ahora el presidente del Parlamento sirio es un tipo de Qamishli, cristiano siriaco,
hay un reparto de control de la seguridad. En Qamishli, en Hasaka, hay zonas que la seguridad la ejerce la policía del Estado o el ejército en determinadas zonas y en otras milicias kurdas, ¿no? Entonces, los kurdos jugaron bien sus cartas al principio de la crisis. ¿Cuál es el error, a mi juicio, de los kurdos? Que los kurdos se han dejado seducir en parte por los cantos de sirena de Estados Unidos. Estados Unidos han utilizado a los kurdos como una fuerza también de tarea y les hicieron creer de alguna manera a los kurdos que antes o después tendrían, sin una autonomía, incluso un Estado, ¿no? Y vuelvo a repetir, el problema de los kurdos no es Siria, el problema de los kurdos es Turquía. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Los turcos han decidido intervenir en Afrin para evitar la posibilidad de que se consumara una especie de autonomía o cantón kurdo en Siria. A tal extremo de que hace 2 semanas atrás los kurdos han pactado con las fuerzas sirias para que las fuerzas sirias vuelvan a ocupar la frontera entre Afrin, digamos, y Turquía. ¿Por qué? Porque saben que la única protección que van a tener es el Estado frente a, digamos, el papel que Turquía va a jugar. ¿Qué va a pasar entonces en ese frente? Pues que se va a cerrar con un acuerdo entre Turquía, Rusia, Irán y Siria para garantizar el control de la frontera. Y los kurdos han sido conscientes de eso y ya en Afrin han reculado, ¿no? Entonces aquí vemos cómo a veces el intervencionismo de ciertas potencias de cara a algunas fuerzas pues provoca este tipo de situaciones, ¿no? Que son indeseables porque generan más tensión, pero que al final lo que están demostrando es que estamos llegando a la recta final en Siria. Estamos llegando a la recta final y las potencias regionales y globales que han intervenido pues se están dando prisa para intentar sacarla. Cuando hablo de potencias regionales estoy hablando de Turquía, de Arabia Saudí, de Qatar, de Israel y de Irán, ¿no? Cada uno tiene su posición y tiene sus intereses, ¿no? No voy a entrar mucho en eso, pero hay problemas, por ejemplo, desde el punto de vista de los mercados del petróleo y del gas. Qatar y Arabia Saudí se enfadan con Siria porque querían sacar su petróleo y su gas por oleoductos y gasoductos al Mediterráneo a través de Siria. Y Siria había dicho, yo estoy dispuesto a sacarlo, pero no voy a trabajar con un solo proveedor. Quiero ser un hub energético y sacar por aquí petróleo y gas, incluso de Azerbaiyán y de otros lugares. Claro, eso era una amenaza, obviamente, para Irán, era una amenaza para Rusia, etc. Todos al final tienen intereses, ¿no? Entonces, potencias regionales, he dicho, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Irán, Israel. Potencias globales, Estados Unidos, Rusia y en menor medida la Unión Europea, no como una potencia militar, pero sí como una potencia económica y con capacidad de imponer sanciones a Siria, que Siria está bajo sanciones de la Unión Europea de 2011, ¿no? Entonces, en Siria, digamos, las potencias que han intervenido ahí, sean regionales o sean globales, están intentando, digamos, en lenguaje coloquial, intentar sacar la última tajada, ¿no? A ver qué pueden salvar de los despojos que quedan de Siria para, digamos, elevar sus posibilidades en la región, ¿no? Yo creo que ya el tema está bastante claro. A nivel global se ha impuesto Rusia sin lugar a dudas y a nivel regional se ha impuesto Irán. Ambos tienen intereses, podemos matizarlo luego. Además de intereses hay vínculos, ¿no? En el caso de Rusia, por ejemplo, que es algo que no cuentan los medios, además de los intereses del gas, Rusia no quería que saliera un competidor porque la mayoría del gas que se consume en Europa es gas ruso y argelino, ¿no? Pero sobre todo ruso. Le venía fatal a Rusia que empezara a entrar gas a Europa por, digamos, la parte suroriental del Mediterráneo e inundar de gas saudí y catarí. Rusia tiene una base naval en Siria desde el año 70, una base de mantenimiento que ahora ha aumentado de tamaño. En fin, es el gran proveedor de material militar de Siria desde el año 56. No existían los Assad ni por asomo, ¿eh? El vínculo entre Rusia y Siria en ese ámbito tiene que ver con la creación del Pacto de Bagdad, que es una asociación que creó Estados Unidos con países de la zona para enfrentarse a la Unión Soviética, y otros países como Egipto y Siria se alinearon con la Unión Soviética.
Pero hay un vínculo más allá de todos los intereses que he mencionado y que explican el papel de Rusia en Siria también, en parte, ¿no? En Siria la mayoría de la población cristiana es cristiana ortodoxa. Y en Rusia la mayoría de la población es cristiana ortodoxa. El cristianismo ortodoxo entra a Rusia, de la mano de misioneros sirios. Primero en el siglo IV y después en el siglo IX. Entonces hay un vínculo muy fuerte. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de grupos confesionales, religiosos, etc., los occidentales y en definitiva los medios de comunicación han cometido el error de aplicar solamente análisis cuantitativos y no cualitativos, ¿no? El papel que cada grupo juega en Siria no viene determinado por su número. Viene determinado también por el papel social que juega, y doy un dato. Por cierto, en Siria nunca se han hecho censos confesionales. Por tanto, todo lo que podamos decir de cifras son estimaciones. En Siria la gente no lleva en el carnet de identidad a qué confesión pertenece. En Líbano sí, en Grecia sí. Inglaterra tiene una religión de Estado. Siria no tiene una religión de Estado. La gente no va por ahí diciendo yo soy cristiano siriaco, yo soy melquita, yo soy suní, yo soy chía, yo soy alawi, no. Hay una estimación que dice que en la ciudad de Damasco el 20% de la población es cristiana. Pero en la Universidad de Damasco entre el 30 y el 40% de los profesores son cristianos. ¿Son cristianos porque son más listos los cristianos que los demás? No. Son cristianos como resultado o producto de la historia, ¿no? Cuando el Islam se convierte en poder político, prohíbe a los cristianos ejercer muchas funciones. Por ejemplo, la de ministro, la de responsable de la hacienda pública, la de jefe militar, ¿no? Y deriva a los cristianos a otras profesiones. ¿Cuáles? La medicina y la enseñanza. Esa es la multiconfesionalidad. No tiene nada que ver con eso. Si vemos, por ejemplo, el peso que determinados grupos tienen en la milicia, también tiene que ver con el pasado histórico, no tiene que ver con una decisión del gobierno. ¿Por qué si se dice que los alawitas son el 12% de la población, en determinados cuerpos del ejército pueden llegar a ser el 30% de la población? ¿Porque lo decidieron los Assad? No. Porque cuando van quedando. Ahora bien, ¿qué le espera a Siria después de esto? Cerrar los frentes supone que Siria va a recobrar la normalidad. Bueno, es difícil, ¿no? La destrucción en Siria es muy grande. Siria, digamos, ha perdido prácticamente la mitad de sus infraestructuras. Hospitales, escuelas, carreteras, centrales eléctricas, pozos de petróleo, vías férreas, etcétera, ¿no? Es imposible en un país, aunque mañana cesen los tiros, pueda recuperar la normalidad habiendo perdido el 50% de sus infraestructuras, ¿no? ¿Qué decir de la pérdida humana, ¿no? En Siria hablamos de cientos de miles de muertos, hablamos de millones de mutilados y hablamos de millones de desplazados, ¿no? Eso no es fácil de reconducir, ¿no? No es fácil de reconducir. A quien le haya matado a alguien, sea de la milicia que sea, pues difícil va a tener perdonar la muerte de un hermano, de un ser querido, etc., ¿no? Entonces Siria va a tener, digamos, una compleja posguerra, ¿no? Una posguerra larga, una posguerra complicada, difícil, más aún porque Siria va a seguir estando sometida a sanciones permanentes, ¿no? Por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos. Entre otras cosas porque estas potencias pusieron como línea roja la salida de Bashar al-Assad del poder. Y el problema no es Bashar al-Assad. El problema de Siria, el problema de fondo, por eso yo a mi libro le pongo un subtítulo, ¿no? Yo hablo de una perspectiva de Siria, de varias perspectivas, de la mediática, de la militar, de la histórica, la cultural, pero le pongo un subtítulo que dice de una crisis internacionalmente mediatizada, es decir, utilizada por potencias y por los medios, al histórico dilema interno. ¿Y cuál es el dilema interno que tiene Siria? El dilema interno que tiene Siria es que, si bien Siria es una sociedad multiconfesional, que ha desarrollado formas de vida multiconfesionales, por ejemplo, en Siria la gente celebra exactamente igual
la Navidad, la Semana Santa, el final del Ramadán, el Eid al-Adha, independientemente de cuál sea su religión. Porque son hechos sociales, culturales, no son hechos religiosos. Por eso el Estado, que es aconfesional, que no laico, si usted coge el calendario laboral en Siria, hay fiestas cristianas y musulmanas. En Siria la Navidad es fiesta, más fiesta que aquí. Hay más días de fiesta por Navidad en Siria que aquí. Claro, hay que celebrar la Navidad ortodoxa, la Navidad armenia, la Navidad tal, la Navidad cual, ¿no? En Siria, además de haber fiestas cristianas y musulmanas en el calendario laboral, no hay códigos de vestuario. Usted se puede vestir como quiera. En España hay códigos de vestuario. Posiblemente a la universidad una joven sí puede venir cubierta con un hijab. Si va a un instituto la echan. En Siria no. En Siria usted puede llevar hijab, puede enseñar el ombligo o algo más si quiere, puede llevar barba y bigote, solo bigote como llevo yo, o solo barba como llevan algunos. Y no hay códigos de vestuario ni leyes que prohíban eso. En Siria el Estado no es el que decide si se construye una mezquita o una iglesia. Son los ayuntamientos los que deciden y solamente pueden aplicar criterios administrativos y no políticos si se construye una mezquita o una iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted presenta una petición para construir una mezquita o una iglesia en un sitio que no está contemplado construcción de edificio de culto por parte del plan de ordenación urbana, usted no la puede construir, pero el ayuntamiento está obligado a darle una alternativa. Cuidado. En Arabia Saudí no hay iglesias, por ejemplo. En Arabia Saudí hay códigos de vestuario. En Arabia Saudí las mujeres no conducen, no van a la universidad, no pueden trabajar, no pueden usar el móvil sin el permiso de un varón. Entonces, en Siria se han desarrollado prácticas y formas que son multiconfesionales y que además son muy avanzadas. Siria fue el primer país de la región en el que se adoptó el voto femenino, en el año 1946. Las primeras elecciones democráticas en Siria después de la ocupación francesa votaron las mujeres. En España entonces no votaban. Entonces, el problema de Siria es que a pesar de eso, de esa riqueza de su sociedad, es cierto, hay una minoría que yo cifro en torno al 20% que quiere que el Estado en Siria sea confesional. Y eso no va a cambiar porque mañana cesen los tiros en Siria. Dije al principio de mi intervención que este es el tercer levantamiento armado que protagonizan los islamistas en Siria. En Siria hubo protestas legítimas, como dije al principio, en 2011, pero inmediatamente, al no tener una organización, fue cooptada por la Hermandad Musulmana y otras fuerzas islamistas, con el objetivo de imponer una agenda sectaria en Siria. Eso no va a cambiar, y ese es el dilema que tiene Siria, ¿no? Es un dilema complejo. Entonces, y por ir terminando, ¿optimismo frente a lo inmediato? Sí, yo soy optimista frente a lo inmediato, pero soy cauto, muy cauto, reservado, y creo que de cara al futuro hay que mirar ese futuro con mucha atención, ¿no? Con mucha alerta. ¿Por qué? Bueno, primero porque en Siria existe ese problema permanente. Ese es el problema permanente de Siria. Los otros son problemas puntuales. Vamos a ver. Si en Siria el problema hubiera sido solamente económico, créanme que sale mucho más barato haber financiado planes para hacer frente al desempleo, a la sequía y a lo que hiciera falta que financiar una guerra, que sale por varios millones de euros al día, ¿no? Entonces, Siria tiene problemas, pero sobre todo tiene un problema. Es una sociedad multiconfesional, no es un país musulmán, no es un país cristiano en sus formas, en sus costumbres, pero hay una minoría que quiere confesionalizar el Estado. ¿Por qué quieren confesionalizar el Estado? Bueno, porque Siria es un lugar lleno de referencias, ¿no? Si tú vas a Damasco, la única zona de que yo decía que la gota no rodea Damasco es una montaña urbana que se llama Jabal Qassim, ¿no? Jabal Qassim es donde la gente de Damasco va a pasar la tarde muchas veces, porque hay unas puestas de sol espectaculares, se ve toda la ciudad, corre el fresco y tal, ¿no? Pero además de eso, Jabal Qassim está lleno de referencias religiosas, ¿no?
separado por apenas unos metros está la cueva donde se dice que Caín mató a Abel, ¿no? Y está separado de unos metros del lugar donde la tradición dice que el profeta Mahoma llegó a Damasco para extender el Islam y paró con su caballo en Jabal Qassim, en el monte Qassim, y vio Damasco. Y entonces los acompañantes del profeta le dijeron: pero profeta, ¿no va a entrar usted en Damasco? Y le dijo Mohammed a sus acompañantes, le dijo: no, porque al paraíso solo se entra una vez en la vida. Si usted va en este barrio que yo le mencionaba antes de Baptuma, ahí está el lugar donde San Pablo se cayó del caballo. Este dicho que decimos, parece que te has caído del caballo como San Pablo en el camino de Damasco, existe, está. Todo está lleno de referencias simbólicas de gran valor. Por tanto, siempre va a haber un porcentaje de la población minoritario, pero relevante, que quiere que Siria sea un estado confesional. Y en eso va a chocar con la mayoría de la población que quiere que el Estado siga siendo aconfesional. ¿Para qué? Para garantizar la multiconfesionalidad social. Ahora bien, lo que ha demostrado esta crisis es que Siria no es un país querido internacionalmente. Y como no es un país querido internacionalmente, pues se intenta intervenir en Siria, como se ha hecho. Si no hubiese habido una intervención internacional de potencias globales y potencias regionales, en Siria el daño hubiese sido mucho menor, ¿no? Yo creo que Siria es un país muy incomprendido, y es un país muy incomprendido por su complejidad, y porque Siria no es un país que va, diciéndolo en lenguaje coloquial, pasando el platillo por ahí, ¿no? Es el país donde nace el alfabeto, es el país donde nacen las 3 religiones monoteístas, ¿no? Es un país que está lleno de referencias históricas y culturales, por tanto no es un país que esté buscando la aprobación de nadie. Y a los occidentales eso les molesta, siempre les ha molestado. Entonces quizás se han cebado particularmente en esta ocasión con Siria. Y yo no soy optimista por eso, porque lo que ha demostrado permanentes con la intervención exterior, pues pueden provocar muchos daños, ¿no? Mi objetivo con este libro ha sido intentar aclarar esas cosas, ¿no? Y espero haberlo conseguido, tanto con el libro, que les animo a leerlo y a comprarlo, y con esta explicación que he hecho hoy aquí. Muchas gracias.